tiempo, Si tengo una hora solo, claro. entonces es mejor que se... ¿Me aparto? A ver, ¿la conferencia qué será? ¿Para la cámara o para la gente? Bueno, para la persona. Si ha vingut l'Angra m'he d'esperar, eh? Bueno, Ahí estamos. ya Ya está. está grabando. Tio, has portat una motxilla molt cuti, eh? No se ve ahí. Ya está. Venga, aquí vamos. Aquí les he dado al empezar. Bueno, Vamos. hola a todo el mundo. ¿Y me escucháis? Bien, fantástico. Entonces vamos a hacer una conferencia, según dice aquí, charla sobre Tao y Chin, con Chalaba. Chalaba soy yo. Bueno, yo me lo he contado y el I Ching. Entonces vamos a empezar con el Tao, y luego iríamos al I Ching. Yo creo que no habrá tiempo para todo, entonces iremos más bien al Tao y el I Ching lo dejaremos para otro día. Pero vamos, veremos, a lo mejor hay tiempo suficiente, no tengo ni idea. He cogido 4 notas para no salirme del tema porque cuando me pongo a hablar entonces no hay quien me pare. Y podemos empezar con el Tao y terminar con la grúa del vecino. Entonces vamos a intentar como tener como un si puedo. También me gustaría que vosotras, si hay alguna pregunta o algo, pues la hicieseis. A lo mejor esperaremos un poquito, pero después sí que me gustaría que lo comentásemos y viésemos a ver qué queréis, qué os interesa o lo que sea. Lo primero de todo, el Tao es un libro que se hizo a pesar de la persona que lo hizo. Lao Tse era un maestro y toda su vida no había querido hacer ningún libro. Entonces, ¿qué pasó? Tendremos muchas influencias, porque hay gente que hablará y todo esto, pero no os preocupéis, o sea, incluirlo. En vez de sentir como que molesta, incluirlo, porque esto es parte del Tao. Justamente el Tao es esto, no hay nada bueno ni nada malo. Entonces, es este incluir. Entonces, no lo vamos a hacer solamente de escucharme a mí. Todos vamos a entrar dentro del Tao. Y entonces esto va a ser una de las primeras cosas. Cualquier ruido que veáis, incluirlo, aceptarlo, darle la bienvenida. Y entonces, si no escucháis bien algo, porque habéis oído que no pasa nada, no os perdéis nada. La vida es muy sencilla. Y esto es parte del Tao. Lao Tse era un hombre ordinario, o sea, una persona... No era como un Buda, es un Buda, pero no era tipo Buda que se ponen o Osho, que se pone en un sitio, entonces hay toda la gente que sabe que aquello es el maestro y que yo soy el discípulo. Lao Tse no, Lao Tse vivía una vida muy sencilla, entonces sus discípulos iban con él, pero él nunca quiso hacer libros, nunca quiso decir cosas que se pudiesen poner en un libro. Pero finalmente una cosa es lo que uno decide y otra cosa es lo que la vida quiere. Entonces pasó que cuando ya tenía 95 años se fue, se quiso ir para morir. Normalmente los maestros suelen saber más o menos cuando ya les llega la hora y entonces quieren irse. Y esto es lo que hizo, se fue. Pero cuando llegó a la frontera, resulta que había un discípulo suyo que era el aduanero. Y le dijo, no te dejo salir de aquí si no nos haces un libro. Y entonces durante 3 días tuvo que estar allí sin poder irse al otro país y tuvo que hacer un libro. Entonces este libro era el Tao Te Ching. Y es más o menos, quiere decir, la enseñanza de la vida, algo así. Tiene muchas diferentes, pero bueno, es esto, la enseñanza de la vida. Y el Tao Te Ching empieza con una frase, y la frase es,
el Tao que puede decirse no es el Tao. Entonces, con la primera frase ya hacía que todas las otras ya no tuviesen sentido, porque ya te estaba diciendo, cualquier cosa que yo pueda decir, nos hemos ido del Tao. Pero al mismo tiempo, por compasión, tuvo que hablar. Que muchos maestros les pasa esto, que por compasión hablan. Entonces hablan porque nosotros no estamos al nivel de escuchar el silencio, de escuchar la no palabra, sino es que nosotros siempre queremos algo. El intelecto, el ego, quiere alguna cosa, un libro para que yo sepa esto. Pero esto es nuestro ego, pero es así. O sea que como es así, es mejor aceptarlo y ya está, no darle más importancia. Gracias a este discípulo tenemos el Tao Te Ching, que es una maravilla, ¿eh? Y todas las frases que va diciendo pues son muy bonitas. La primera de todas os la repito: el Tao que puede decirse no es el Tao. Entonces, aquí podría terminar ya la conferencia y pasamos a otro tema. Porque todo lo que diga a partir de aquí ya no es Tao. Pero bueno, también por esta cosa de que nuestra mente necesita esto, necesita saber algo, agarrarse a algo, pues mira, él hizo el Tao. Y a pesar de decir el Tao que puede decirse no es el Tao, hizo 81 sutras. Sutras vienen a ser como poemas. Hizo 81 poemas. Si quieres sentarte, te puedes sentar, ¿eh? Entonces, tenemos esta primera cosa. Después hay un paralelismo. Yo soy discípula de muchos maestros, pero del que más ha sido de Osho. Yo he vivido 10 años en la India, en la comuna de Osho. Entonces, Osho tenía una casa, vivía en una casa dentro de la comuna que se llamaba Lao Tse. Entonces, cuando me dijeron que hacía una charla sobre el Tao, dije, caray, pues estoy haciendo una charla de algún modo que tiene que ver con Osho. De hecho, este libro del Tao, normalmente Osho lo que hacía era, cogía los sutras de, por ejemplo, Lao Tse y los comentaba. Con lo cual, cuando tú coges este libro, tienes lo de Lao Tse y el comentario de Osho. O sea que es doble, es mucho más fuerte, más... tiene, como dijésemos, las dos partes. La parte de un Lao Tse que ya está muerto y en aquel momento la parte de un Lao Tse que estaba vivo. Porque Osho decía, yo y Lao Tse para mí es como si fuésemos uno. Porque hay otra teoría también que dicen que Lao Tse quiere decir anciano. Es como decir, Lao Tse es viejo. Entonces, esta palabra quiere decir también una persona mayor, pero en el sentido de que tiene sabiduría con la edad, con los años. Entonces, Lao Tse no era ni el nombre de la persona que hizo el Tao. Y otra de las teorías que dicen es que Lao Tse nunca existió. Entonces, como estos son cosas de hace 4.000 años, o 3.000, o 2.500, no me acuerdo muy bien, pero creo que 2.500 y el I Ching es un poco más, es de 4.000 y pico. Porque el Tao se basa también en el I Ching. O sea, el I Ching era, dijésemos, la parte esotérica de los chinos que empezaron con vacas. Cuando tenían los omoplatos de las vacas, había rayas. Y entonces, según las rayas, hacían el I Ching. Estaban diciendo una adivinación de aquello. Entonces la gente normalmente se iba al consultor y el consultor tenía un homeoplato de vaca y según las rayas le contaba su futuro. Y se hizo el I Ching de esta manera. Entonces fue
Dije que empecé con el Tao, pero ya veis que me voy hacia el I Ching. Pero bueno, todo está conectado. Y entonces, un rey que fue derrocado, lo metieron en la cárcel. Y para hacer algo, empezó a todas las líneas a hacerlas y empezó a hacer un libro de I Ching. El libro fue hecho por un hombre que era rey y que estaba dentro de la cárcel. Cuando derrotaron al otro, sacaron a este y este, pues, el I Ching lo hizo más como popular y todo el mundo cuando quería hacer una consulta de algo inmediatamente ya iba. Entonces, las rayas, no sé si conocéis el I Ching, pero el I Ching tiene estas rayas, ¿eh? Son femenino y masculino, yin y yang. Entonces hay 3 rayas continuas, que sería el yang, y 3 rayas que están separaditas, y esto es el yin. Con la combinación de todas estas rayas son 64 hexagramas que te dicen más o menos tu destino, la pregunta que tú has hecho, ¿eh? Bueno, pues esto es un poco. De esto, el I Ching va pasando los años y tiene una sabiduría el I Ching, porque también este hombre que estuvo en la cárcel pues tenía también una sabiduría. Pensad que casi todos los maestros, al menos anteriores, todos vienen de familias reales. Entonces, donde podía haber un maestro normalmente era en la casa real. ¿Por qué? Porque la gente normal y corriente no tenía ni para comer. Entonces lo que hacía era pensar en la comida y no pensar en otras cosas. Cuando tú ya tienes la parte de sobrevivencia completamente bien, empiezas a pensar a ir al teatro. Pero mientras tú tengas que comer y no tienes comida, no puedes ir al teatro. Lo mismo pasa con la espiritualidad. Mientras tú estés a un nivel que aún tienes que estar muy metido en lo que es la sobrevivencia, pues no te puedes meter en la espiritualidad. Los reyes tenían esta posibilidad. Como no hacían nada en todo el día, entonces la filosofía les empezaba a venir. Luego también buscaban hombres de conocimiento como maestros, entonces los maestros los llevaban al reino y eran sus consultores, eran sus... Entonces os vais a encontrar como Mahavira, Buda mismo, eran hijos de reyes. Entonces esto, no solamente estos dos, sino todos los tirtánkaras, que son los jainas, que son 24 jainas, todos han sido hijos de reyes. Entonces es muy normal que la clase más superior, de algún modo, quitando excepciones, se preocupe por estas cosas y entonces se enganche, a no ser que tú vengas con una vida que ya has pasado esto y entonces, aunque estés en la miseria, no te importa la miseria y lo que vas es a conocerte, ¿eh? Bueno, entonces lo que decía de Osho, es muy increíble que Osho tenga la casa donde vive que le llame Lao Tse. Y entonces él decía, incluso que Lao Tse no haya existido, yo sé que ha existido porque yo soy Lao Tse. Entonces quería decir que tenía la misma ruta. Hay 2 tipos de maestros. Hay unos maestros como realmente son maestros de ayuda, de compasión, y luego hay los maestros como Lao Tse, que son maestros que no se preocupan por el discípulo, viven su vida simplemente. Y a su alrededor hay una vibración, y esta vibración a los que ya están más preparados ayudan. Pero los maestros de compasión entonces son los que te ayudan con técnicas, con meditaciones. Por ejemplo, Lao Tse no tiene nada que ver con meditación, porque para él la meditación es presencia, no una técnica. Osho, por ejemplo, por compasión, nos dio 40.000 técnicas. Lao Tse no dio ni una técnica. Osho decía lo mismo que Lao Tse, pero como veía que no entendíamos nada, entonces empezó a dar técnicas de meditación.
Entonces habéis de distinguir mucho lo que es la presencia y lo que es la técnica de meditación. Meditar es presencia. Yo estoy aquí, y esto es meditar. Yo estoy hablando, estoy solo hablando, y esto es meditar, es mi presencia. Cuando vosotros estáis aquí y tenéis la presencia de escuchar, entonces esto es meditación y esto es presencia. Entonces el Tao es esto, es la presencia, la vuestra y la mía. Entonces es esta totalidad. El Tao habla de la totalidad. El Tao habla de que tú seas total. Y habla no del hacer, sino es que habla del ser. Toda la gente, los so-called llamados espirituales, todo el mundo hace cosas. Pero no se trata de hacer, se trata de ser. Y esto es muy importante que lo entendáis, porque todo lo que sea hacer es el ego que quiere hacer. Y esto no quiere decir que nos pondremos manos así y no haremos nada. No, habrá una espontaneidad del momento. Cada momento llevará la cosa que hay que hacer. Pero no será una cosa del ego que quiera ir a hacer algo. Si no lo entendéis luego, me pedís más. Para entender a Lao Tse, lo único que se necesitan es ojos nuevos. Para entender a Buda, lo único que hay que hacer son técnicas. Tienes que hacer unas técnicas, él te dice qué técnicas, y a través de estas técnicas, él lo que quiere es subirte la vibración. Lao Tse no se preocupa. Si tú estás sin esta vibración, le da igual, porque él piensa que la vida es tan increíble que en un momento determinado tú ya vas a tener esta vibración. Así que él simplemente lo que hace es ser, vivir su vida. Y a su alrededor hay gente que va. Mientras que un maestro como Buda o como Osho lo que hace es darte técnicas para ayudarte a que tú vayas. Pero en realidad son técnicas que es el ego que las coge. Y el ego lo que quiere pues es, de algún modo, iluminarse. Pero es el ego que quiere iluminarse. Ya estamos iluminados. ¿Para qué queremos iluminarnos? Esto es la base del Lao Tse, del Tao. El Tao te dice que ya has llegado, que a dónde quieres ir. Y los otros maestros lo que hacen es te entretienen porque te tienen más compasión. Lao Tse no tiene ninguna compasión porque dice, de todos modos, tú ya eres. ¿Para qué quieres iluminarte si tú ya estás iluminado? La única cosa es que no te das cuenta. Pero ya te darás cuenta. Hay muchas vidas, ya te darás cuenta. Y lo que proponen es la totalidad. Entonces la única meditación que sería ser total en cualquier cosa que tú hagas. Y esta totalidad te llevará a la iluminación. ¿Y qué es iluminación? Es saber que tú eres. Es decir, la iluminación no es ver chispas, la iluminación es simplemente ser uno mismo. Llegar a conocerte. Pero llegar a conocerte, si es el ego que quiere conocerte, cada vez te alejas más. Cuando en realidad tienes que aceptarte tal como eres. Y aceptarte tal como eres no quiere decir que tú no vas a hacer cambios. Justamente si yo me acepto tal como soy, va a venir un cambio en mí. Si yo, por ejemplo, acepto que soy una persona que robo, ahora imagínate que yo acepto que soy una persona, que soy una ladrona. Este mismo aceptar esto me va a dar conciencia. Y luego cuando yo me vaya a robar algo, inmediatamente esta conciencia me va a parar. Pero será mi conciencia, no será una técnica que yo hago. Nosotros lo que hacemos es, alguien roba, bueno, pues lo castigamos y lo llevamos a una prisión para que se dé cuenta de que no ha de robar. Pero la persona no pone conciencia a lo que hace.
La única cosa que te puede quitar de hacer algo es poner tu conciencia. Tú pones tu conciencia y poco a poco, si yo veo un fuego aquí y yo me acerco y toco el fuego y me quemo, a lo mejor lo haré 3 veces si soy un poco estúpida. Pero con una vez, si no soy estúpida, ya no lo voy a volver a tocar. Entonces, es esta totalidad, este ser, este vivir de una manera muy total. Esto es el Tao. Naturalmente, hasta ahora, por esto yo decía, hay que tener ojos nuevos para entender el Tao. Porque para entender lo que nos dicen, la mente le encanta. Es decir, te dicen, bueno, para llegar a iluminarte, tú tienes que hacer yoga, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que hacer esto otro. Y entonces tú dices, ¿quién lo dice? El ego dice, buen plan, sí, sí, sí. Y luego te dicen, si no funciona es porque no lo has hecho bien. Y a lo mejor te faltan las constelaciones familiares. Y si no, te falta la cosa del niño interno. Y si no, te falta, no te mueves suficientemente. O sea, siempre es como que tú no das la talla. Y que tú siempre tienes que ir detrás de la zanahoria. Te ponen una zanahoria, tú dices, la zanahoria, y voy detrás de la zanahoria como una loca, ¿no? Pero la zanahoria está cogida a mí. Entonces, como más yo corra, más corre la zanahoria, y yo nunca podré cogerla. Hasta que me paro y me pongo consciente de qué estoy haciendo. Estoy yendo hacia allí, me dicen para aquí, para allá, es hacia aquí. Es hacia aquí. No hay nada más. El Tao tiene esto. El Tao te dice, estás bien como estás y lo único que tienes que hacer es ser total y poner conciencia. Entonces, si lo entiendes bien, es una libertad. Porque luego si tú quieres hacer yoga, pero ya no lo haces con la intención de iluminarte. Tú lo haces porque a lo mejor para el cuerpo va bien tener las articulaciones mejor. Pero ya no lo haces en este sentido de lograr una meta. Porque la meta la tienes ya tú. Tú ya estás, tal como estás perfecto. Pero tú no te lo crees. Y como no te lo crees, tienes que ir detrás de la zanahoria. Entonces viene tu amiga y dice, uy, estoy haciendo constelaciones y me va de puta madre. ¡Buah! Al cabo de medio año de constelaciones, se va a otra cosa, porque aquello ya, sí, al principio parecía algo nuevo, claro, es como un novio. Al principio viene la luna de miel y va todo fantástico, pero después de la luna de miel, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales. Entonces, es como aceptar la vida tal como es. Y en esta aceptación hay un maravillarse por la vida. Porque tienes tiempo de la maravilla que es todo. Entonces no te enredas con la cabeza, no te enredas con todas las cosas. Estás contigo. Y si la vida te lleva de tener que hacer una meditación, la haces, no te pasa nada. Si no la haces, no has perdido nada tampoco. La meditación que tú haces es la presencia. Si tú vas a hacer aquella técnica y no pones tu presencia, no sirve de nada. Está diciendo, el Tao también habla de los opuestos. Es decir, normalmente uno de los sutras del Tao dice, en el momento que tú ves la belleza, has creado la fealdad. Y esto es el sutra. ¿Por qué? Porque en el momento que tú dices esto es bello, entonces existe lo feo. Cuando tú no decías nada, lo bello y lo feo era lo mismo. Los opuestos son lo mismo. Pero esto nos cuesta mucho. Porque nosotros siempre distinguimos, ¿es bueno o es malo? Y no puede ser ambas cosas. Pero Lao Tse siempre te dice, puede ser ambas cosas.
Esta es la paradoja. Y si tú aceptas estas ambas cosas, entonces la vida es fantástica. La gente no es buena ni mala, es buena mala. Y al ser buena mala, pues tú la aceptas. Entonces, si una persona te hace una cosa mala o te hace una cosa, es lo de menos. Es intrínseco en la vida. Es buena mala. No hay opuestos. Los opuestos se juntan en medio. Y esto nos cuesta mucho, porque nosotros lo que queremos es esto, este camino o este camino, esta cosa o esta cosa, este hombre o este hombre. Todo lo tenemos que poner de una manera u otra. Y nos perdemos la vida, porque la vida no es ni blanco ni negro, ni tampoco gris. La vida es las tres cosas y todo junto. Entonces, cuando empiezas a entender esto, hoy no vamos a tener tiempo de leer los sutras, yo os estoy diciendo algunos puntos, pero uno de los libros que realmente disfrutaréis sería uno de estos libros en el cual lees a Lao Tse y te quedas como wow. Y luego el comentario de Osho y te quedas wow. Porque es como que te das cuenta de aquellas cosas y entonces es como una totalidad. Porque leer el libro no es coger el libro, leerlo y ya está, no. Es tener una comunicación con Lao Tse, tener una comunicación con Osho. Es decir, cuando tú coges un libro de Osho y de paso está el libro de Lao Tse, entonces estás comunicándote con los dos, estás entrando dentro de este arropamiento. Entonces yo os lo aconsejo que si por cualquier cosa lo que yo he dicho os hace tilín, o tenéis un libro ya de Tao y lo leéis, o si no lo tenéis, os vale la pena porque hay los comentarios de Osho y realmente son increíbles. Vamos al siguiente párrafo. Aquí dice, para convertirse en un Lao Tse no sirve hacer cosas. Para convertirse en un Buda sirve hacer cosas. Hasta que llegará un momento que estarás tan cansado como él, que él se puso a meditar, hasta que un día dijo, lo he hecho todo, no ha servido de nada, así que lo dejo todo. Y se quedó durmiendo perfectamente. Él se levantaba a las 3 de la mañana, hacía sus cosas, su tal. Vio que aquello no iba por aquel lugar y entonces al relajarse le llega la iluminación, le llega, no es que le llegue, se da cuenta. Es como corres, te cansas de correr y entonces cuando te cansas de correr te paras y en el momento que te paras te das cuenta que a donde querías llegar ya estabas. ¿Para qué correr tanto? Pero a veces nos pasa esto, que tenemos que correr, cada uno tenemos un destino. Y a lo mejor nuestro destino no es el Tao, sino que es las técnicas de Osho, o las técnicas del Buda, o las técnicas del que sea. Tanto da. La cosa es entender, la comprensión. Así como una cosa es ir haciendo cosas para llegar a algún sitio, con Lao Tse es la comprensión, comprender. Si tú comprendes, te paras. Naturalmente, a veces no podemos pararnos porque no comprendemos. Entonces, tenemos que... Y a veces incluso que comprendamos, para frenar, yo lo digo muchas veces, cuando tú frenas un coche, a veces desde que frenas hasta que el coche se para, te llevas 2 o 3 por el camino. Entonces, tú puedes a lo mejor entender que tienes que parar y que tienes que ir en esta dirección,
pero hasta que los frenos hacen el resultado, pues tú a lo mejor caminas 2 metros más, ¿eh? Entonces, aceptarlo. Bueno, otro punto de Lao Tse es el vacío, la nada. Aquí tengo este libro que es Nada de Nada, de otro maestro que se llama Carl Renz. Este libro se llama Tao Te Cal, Carl Renz. Se le llama esto, y también es otro de los libros en los cuales está el Tao y el comentario de este Tao. Entonces, este libro lo hice yo. Antiguamente era editora, y entonces los libros de Osho de Gulab eran mis libros, los traducía y los editaba, ¿eh? Entonces, ahora tengo a este maestro, Carl Renz, y entonces lo que hago pues también es, a veces le hago un libro de tanto en tanto. Lo que pasa es que lo hago más como, ya no legal, como antes que tenía una editorial, que era Editorial Gulab, sino es que ya lo hago más como hobby, como un hobby, y los hago a lo mejor 100, una cosa poca para que se distribuyan, ¿eh? Entonces, el vacío es uno de los puntos del Lao Tse, la nada. ¿Qué se puede decir de la nada? Nada de nada. Es el título del libro, ¿no? Entonces es como, estamos tan llenos y nos queremos llenar tanto de cosas que cuando entramos dentro nos asustamos de este vacío. Me gustaría que cerrásemos los ojos por un momento, y ahora cerrad los ojos y yo os voy a... ¿Qué veis ahora? ¿Qué hay? ¿Qué pensamiento tenéis? Nada. Por ejemplo, alguien que me diga qué pensamiento tiene en este momento cuando cierra los ojos. Ahora mismo nada. ¿Qué has dicho? Nada. Ahora mismo. ¿Nada de nada? Yo ¿Tú? siento un gran amor por ti, que te estoy Bueno, escuchando. pues ahora este pensamiento, ahora tú lo borras. Los otros que tengáis otro pensamiento que os pueda venir, borradlo. Y quedaros con esto que habéis borrado. ¿Qué hay? Nada. Esto es lo que tenemos. Esto es lo nuestro. Seguid con los ojos cerrados. Seguid con esta nada. Es tan sencillo, que no nos lo podemos creer. Que esto sea todo. Y esta nada da como un placer incluso. Y puedes estar todo el tiempo que quieras en esta nada. Hacete una respiración y vuélvete aquí. Es tan fácil que el ego no se conforma con esto. El ego quiere algo. Nada es muy poco. Y el ego quiere conquistar algo, quiere tener algo.
Entonces, esta simplicidad, cuando a un maestro zen tú le dices, ¿qué diferencia hay cuando tú estabas no iluminado y cuando tú estás iluminado? Y el maestro zen te dice, antes, te dice, ahora, cuando como, como, cuando bebo, bebo. ¿Qué diferencia había con antes? Que cuando comía antes estaba en México y cuando bebía antes a lo mejor estaba pensando en otra cosa. Entonces, esta es la simplicidad. Cuando como, como, cuando bebo, bebo. Y esto es la nada. Muchas, especialmente las mujeres, tenemos esta facilidad de entrar en la nada. A veces le pedían a Osho, ¿cómo es que no hay mujeres iluminadas? Y él decía, muy fácil, no es que no haya mujeres iluminadas, es que las mujeres cuando se iluminan no hacen tanto follón. Porque es tan sencillo que el ego de los hombres tiene que organizar una comunidad y tiene que organizar unas cosas para llegar allí, para no tal y no sé qué. Imagínate, el Buda logra esto cuando no hace nada, pero después se organizan toda una serie de cosas de los budistas que tú dices, my God. Osho, lo mismo, se ilumina y no hace nada cuando se ilumina, es justamente cuando deja de hacer. Pero luego empieza a hacer toda una serie de cosas para que tú llegues allí. ¿Por qué? Porque la mente del hombre, especialmente, es mucho más de conseguir, de llegar a la luna, de conseguir esto. La mente de la mujer es tranquila. La mujer se preocupa por las cosas que tiene más a su lado. Como las mentes están hechas diferentes, nosotros somos XX, los hombres son XY, aquí ya hay un desequilibrio. El XX por sí mismo ya es equilibrado. Y además tenemos que equilibrarnos porque tenemos que llevar 9 meses un niño aquí dentro. Entonces 9 meses de tener un niño tienes que tener paciencia. Y cuando te crees que se ha terminado todo, empieza el fandango, porque llevarlo aquí es más fácil que tenerlo fuera. Entonces, la mujer está hecha para disfrutar de las cosas más pequeñas, para la proximidad, para tener una pequeña casa y ya está, no le interesa nada más. Así que muchas mujeres se iluminan lavando platos, simplemente aceptando la vida tal como es, el Tao. Pero los hombres no. Los hombres tienen que conquistar algo, se tienen que conquistar su ego. Y entonces empiezan respiraciones. Ahora para, ahora respira, ahora tal. La mujer es mucho más fácil, es una relajación. Nosotras cuando nos relajamos, nos relajamos. Y si alguna de nosotras no nos relajamos, es porque tenemos la mente ya más masculinizada. Nos hemos pasado al otro bando. Por norma, la mujer exteriormente es un 50% femenina. El hombre, por él mismo, es un 50% masculino. Pero dentro nosotros tenemos un 50% masculino de nuestro padre. Y el hombre tiene un 50%. Por esto hay hombres que son muy femeninos. Y hay mujeres que son muy masculinas. Porque en vez de aprovechar lo que lleva de afuera, quiere empezar a conquistar cosas, como el hombre. Porque como el hombre no está bien puesto, o sea, la sociedad no ayuda. La sociedad solamente pone medallas al que logra algo. A la ama de casa ni le dan un dinero para vivir. Entonces es como que las cosas importantes son las que tienen mérito. Las cosas normales y de cada día, esto no se valora. Y entonces, claro, nos hacen ir fuera del Tao, porque el Tao justamente es esto: cuando como, como, cuando bebo, bebo. Cuando cuido a mi hijo, y cuando estoy durmiendo, duermo.
Y toda la sociedad nos lleva a lo contrario, totalmente a lo contrario. Entonces, bueno, tenemos que observarnos y ver todo esto, cómo funciona nuestra mente y si queremos, porque esto es todo una manera de vivir. Entonces las consecuencias las tienes. Si quieres el método masculino, adelante. Si quieres el método femenino, es mucho más fácil. Y el Tao lo podemos entender muy fácilmente. El hombre no lo entiende, tiene que... Si no cuesta, no. Otro pequeño detalle también es que el tiempo de Lao Tse, si es que él vivió, sí que vivió lo que dijo. Si no lo dijo él, lo dijo otro. Pero sí que es verdad, lo que dice es verdad. ¿Qué cuerpo lo dijo? Es lo de menos. Lao Tse tanto le da. Hasta no tiene nombre y tiene el anciano, el viejo, así que tanto da. Pero si vamos a esta cosa de... Ahora me he ido. Parlaves de les dones que si cuinaven, si cuidaven els nens i... Sí, però després ja hem agafat una altra cosa. Sí, quería explicaros lo de Confucio. Confucio es del mismo tiempo que Lao Tse. Y Confucio es justamente lo contrario de Lao Tse. Dicen que Confucio era un hombre muy sabio. Y entonces todos los reyes y todo el mundo iba a Confucio a pedirle su sabiduría y a pedirle pues consejo de muchas cosas. Entonces Confucio llegó un momento que estaba también, el nombre ya lo dice, confundido. Entonces, claro, cuando uno empieza a darse a los otros y empieza a ayudar a todo el mundo, entonces se empieza a creer que realmente ha llegado a algún sitio. Pero realmente, si es honrado con uno mismo, se da cuenta que por mucho que arregle los problemas de los otros, su problema no hay manera de arreglarlo. Esto es como los que tiran cartas, que tienen que ir a otra persona que le tire las cartas porque no se aclaran. Entonces a Confucio le debió pasar algo así. Entonces todos sus discípulos, que tenía muchísimos, les dijo, mirad, buscad a alguien que sea sabio y me lo decís y yo lo iré a ver. Y entonces buscando, encontraron a Lao Tse. Y Lao Tse estaba retirado en un monasterio, había discípulos por allí, pero estaba en su bola. Entonces le dijeron que habían encontrado a este hombre que todo el mundo decía que era un sabio y que sabía mucho y tal. Y de escondidas de los otros que no eran discípulos, se fue a ver a Lao Tse. Y cuando llegó a ver a Lao Tse, le dijo, le pidió una pregunta, le dijo, me tienes que decir qué es la moral. Y Lao Tse lo miró y le dijo, en el momento que tú haces la pregunta de qué es la moral, estás creando lo inmoral. Una persona moral no haría nunca esta pregunta. Entonces, volvemos a los opuestos. Es decir, el momento que tú dices yo soy moral, estás creando a alguien que sea inmoral. Entonces él le dijo esto, le explicó esto, le dijo que él mismo estaba creando la inmoralidad. Porque Confucio tenía hacer esto otro, esto no se puede hacer, esto es como los mandamientos de Moisés, ¿no? Ama a tu prójimo y tal, y luego te dice que no follarás y el otro que no, bueno, todo unos mandatos. Y esto era lo que Confucio tenía toda una serie de mandatos que se aplicaban con el I Ching. Es decir, Confucio tenía mucha cosa del I Ching. Hasta incluso dicen que uno de los libros del I Ching está hecho por Confucio. Yo he leído algo acerca de eso. Entonces, todo esto, por esto os lo cuento porque todo tiene su cosa. Y entonces al decirle esto y reírse de él
Lao Tse de Confucio, Confucio se quedó pues muy retratado y entonces se fue, le dio las gracias y se fue. Y los discípulos le dijeron, bueno, ¿qué ha pasado? Y dice, es un hombre muy extraño, no tenéis que ir cerca de él porque os confundirá. Y es verdad, si tú vas cerca de un Lao Tse, es tan sencillo que te va a confundir. Tú lo que quieres es, como Confucio, que te diga, esto está permitido, esto no está permitido. En esto serás moral, si haces esto otro, eres un inmoral. Y esto es lo que quiere el ego, tener unas claras normas de que le digan, esto está bien, esto no está bien, por aquí o por aquí no. Entonces todo el tiempo es como que el ego y nosotros estamos buscando que nos digan lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer. ¿Para qué? Porque la responsabilidad no la queremos. Lo que queremos es que otro coja la responsabilidad. Tú te vas al médico y quieres que el médico coja la responsabilidad de lo que tú tienes. Y si te hace algo el médico y no te cura, la culpa la tiene el médico, no la tienes tú. Entonces, en todas las cosas, siempre en esta sociedad que nos hemos armado, y que siempre se ha armado, no es que seamos los únicos, siempre es intentar que la responsabilidad sea del otro. Si nos pasa algo, es el otro que tiene la culpa. Yo lo he hecho bien, ahora el otro, y yo no cojo responsabilidad de nada. Ahora veníamos con el coche, y entonces hemos aparcado en un sitio que medio coche estaba al lado. Es verdad que podían salir y entrar perfectamente, pero medio coche estaba en la raya amarilla. Entonces yo puedo decir, bueno, si pueden salir y entrar, pero si luego hay alguien que le jode, me va a poner una grúa y yo voy a tener un problema. Entonces yo, como voy a buscar el coche y no lo encuentre, voy a estar despotricando contra este idiota que no tiene nada más que hacer que que llamar a la grúa. Y yo no me responsabilizo de que yo he estado haciendo algo que sabía que si lo pongo allí podía o no podía, pero había una posibilidad. Entonces, todos nosotros lo que queremos es esto, que nuestra responsabilidad no sea nuestra. Y nosotros lo que hacemos es tirar al otro. El otro es el culpable de lo que me está pasando. Cualquier cosa que me está pasando, el otro es el malo de la película. Yo soy la buena. Y entonces esto es algo que siempre queremos como evitar coger esta responsabilidad. Entonces, Confucio era una persona muy sabia dentro de las estructuras, pero no como Lao Tse. Lao Tse era un hombre que simplemente estaba allí. Tenía sentido común, cosa que nos hace mucha falta. Cuando como, cuando bebo, y estoy donde estoy. Estoy haciendo lo que tengo que hacer en este momento. Y si me viene un pensamiento en otra, le digo, bueno, luego ya pensaremos en esto, me quedo aquí. Y ya hemos visto lo fácil que es borrar un pensamiento. Tú te sientas, cierras los ojos, pones el pensamiento y como si fuese una pizarra de estas que borran, o como si tú tuvieses una cosa, lo borras y te quedas con la nada. Te quedas con el blanco. Nada. Y entonces en esta cosa tan apacible que es la nada, de allí puede surgir muchas cosas. Surge la creatividad. Entonces esta creatividad es lo que realmente es no hacer. Hacer ¿cómo se llama esto? Del Huawei o no hacer. Wu-wei. Esto, el Wu-wei. La gente cuando dice el Wu-wei, no hacer, se creen que han de estar así sin hacer nada. El Wu-wei es simplemente que tú, en un momento determinado,
sigues lo de dentro. Hay un impulso de dentro y de fuera. Hay una circunstancia que te hará mover. Y esto es no hacer. Si tú sigues esta circunstancia o sigues este impulso interior, esta espontaneidad. Mientras que si el ego te dice, no, hay que ir aquí o hay que hacer esto, no. Entonces esto es hacer. Y esto vuelve a ser el Tao. El Tao te dice no hacer. Te dice no hagas. Y al mismo tiempo haces, pero es sin hacer. Esto a veces es muy difícil de captar, esta cosa. Venme diciendo la hora para que yo... Casi las 7. Son las 7. Bueno, como no dicen nada, seguimos un poquito y lo que hacemos es... Cuando te digan. Sí, cuando den el toque de alarma, pues levantamos el campo. Lo que hacemos es coger una carta cada uno, ya que tenemos poquito tiempo, y cada uno lo que va a hacer va a ser leerlo a nosotros. No quiero que leáis el comentario. La parte de abajo es el comentario. Lo único que quiero que me leáis es la parte de arriba. Entonces, cada uno coja una carta, la que quiera. Así que pero me tengo que ir. ¿Cuándo volverá usted? Yo estoy en Hierbabuena tirando las cartas del Tao incluido. Vale. Cada jueves a las 5:30. Muy bien. Muchas gracias. Venga, que vaya bien. Muy bien. Entonces, empieza tú. O si queréis la leo yo en voz alta, me dais la carta y yo la leo. Esto es el mensaje que te ha venido a ti. Quien pretende manejar el mundo no lo puede conseguir. El mundo es un ente espiritual que no se puede dominar. El manipularlo conduce al fracaso. El dominarlo conduce a la pérdida. Dice, las cosas son relativas. Unas veces van por delante, otras por detrás. Unas veces emanan calor, otras frío. Unas veces son vigorosas, otras débiles. Unas veces permanecen, otras caen. Por esto el sabio rechaza todo exceso, desecha todo lujo y evita toda complacencia. Es decir, se queda con lo que hay. Dice, quien no conoce la eternidad transita ciegamente su desgracia. Quien conoce la eternidad acepta todo. Quien acepta todo es universal. Quien es universal es celestial. Quien es celestial es como el Tao. Quien es como el Tao es imperecedero. Aunque su vida se extinga, permanece. Dice, el movimiento vence al frío, la quietud vence al calor, la calma permanente es la norma del mundo. Es decir, todo se mueve a tu alrededor, pero la calma permanente es la norma del mundo. Y si no tienes esta calma, cierra los ojos por un momento, aunque sea un segundo, y vete a esta nada. Y vuelves a tu equilibrio. Dice, alcanza el vacío sin deseos, observa el silencio, hasta alcanzar la plenitud. De todo cuanto viene a la existencia, contempla su retorno. Todo viene y todo va. Son los deseos. Todas las cosas crecen agitadamente, pero luego cada una se vuelve a su esencia. Volver a su esencia es hallar la paz. Obtener la paz es volver al origen. Volver al origen es conocer la eternidad. Conocer la eternidad es iluminación. Entonces, cuando tú tienes un deseo, vas hacia el deseo. Has de ir hacia el deseo. Míralo, vete, sé total.
y verás que cuando tienes este deseo, no te colma, vuelves a ti. Por esto la totalidad es tan importante, porque terminas con los deseos más rápidamente. Si tú tienes un deseo mental, no hay manera de terminar con él. Pero si tú tienes un deseo, ahora imagínate que a mí me gusta un hombre, y este hombre parece que le gusto, pero no sé si me gusta, si no le gusto, si no sé cuánto, si no sé qué, si no sé qué. Tranquila, te vas a él y le dices, a mí me parece que tú sientes lo mismo que yo siento, pero a lo mejor no. Se ha terminado la cosa, te dice sí o te dice no. Ya está. Dación. El único que puede salir herido de todo esto es el ego, nadie más. Y como lo que queremos no es hacer crecer el ego, sino justamente volver a nuestro ser, cualquier cosa es fantástica. Es decir, tienes un deseo, ves a por él, si no puedes pararlo, porque si no se hace más trabajo parándolo que yendo hacia él. Pero date prisa, Y así sé lo rápido, sé total. Es la totalidad del Tao. ¿Eh? Déjame que haga una foto de mensaje. ¿De qué? Porque escribo y me gusta. Yo también quiero ir. Esta es la No sé que cuál era. esta me ha salido. Muy bien, sí, excelente. A vosotros, gracias. Me queréis encontrar todos los jueves a las 5:30 en Hierbabuena. Hierbabuena. Qué ¿Eh? lástima.